es penoso que un gobierno que en campaña el presidente Abinader pues hablaba mucho del tema de la transparencia y es todo lo contrario, ¿no? Y evitar entonces nosotros jugar un papelazo. De hecho, todavía hay muchas nebulosas con respecto al tema de la Cámara de Cuentas. Vimos cómo el Ministerio Público archivó la denuncia que había contra el presidente y al final vemos que el tiempo le ha ido dando la razón a este joven. Es que la Cámara de Cuentas se vendió como un estamento totalmente independiente. Entonces, el PRM, que tiene mayoría mecánica, hoy lo vemos con un plan marcado de tener una nueva Cámara de Cuentas. Nosotros no tenemos problema de que... La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero eléctrico Gadis Corporán Segura. Él es diputado por la provincia de Independencia, por el PLD, y también es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Gadis, buenos días. Buenos días, don Ramón. Buenos días, Jacqueline. Buenos días. Gracias por permitirme estar nueva vez aquí en mi casa. Gracias. He catalogado este programa como mi casa. Y de Porque verdad tenía que mucho así que me no venía, siento. caramba. Sí, pero los compromisos, pero siempre que la agenda lo permita, nosotros estamos prestos a compartir con ustedes muchísimas informaciones que sé que llegarán de manera certera a los hogares dominicanos. Sí, y hay una que a uno le llama la atención, porque tú lo denunciaste en el hemiciclo, y es que tú, primero basándote en tu condición de diputado, presidente de una comisión, pero además como ciudadano cualquiera, tú pediste informaciones al Consejo Unificado de las EDES y te la negaron. ¿Cómo fue eso, Gasti? Sí, realmente es penoso que un gobierno que en campaña el presidente Abinader pues hablaba mucho del tema de la transparencia, ellos mismos venden con bombos y platillos que son un gobierno transparente y es todo lo contrario. Nosotros solicitamos como presidente de la Comisión de Energía en nuestro rol de fiscalización y que de hecho tenemos la responsabilidad como comisión de fiscalizar todas las instituciones del sector, todo el estamento gubernamental, toda el área temática gubernamental en materia energética y minera. Y solicitamos al CUET, que es el Consejo Unificado de las Distribuidoras, y es quien al día de hoy maneja toda la parte administrativa y la toma de decisiones de las 3 EDES, que nos facilitaran y que nosotros queríamos saber cuál fue el procedimiento que se utilizó para la contratación de energía. O sea, que nos dijeran bajo qué modalidad, ver los contratos, ver, o sea, que el pueblo sepa y nosotros saber como legisladores cómo se había realizado, porque teníamos información de que ni siquiera se había hecho una licitación, que se estaban asignando grado a grado. Como de hecho así ha sido y por eso se nos negó la información. Pero la ley eléctrica obliga a la Sí, el señor licitación. Manuel Bonilla, que es quien es el presidente actualmente del Consejo, pues aparentemente o con una intención marcada o por desconocimiento, entonces nos dice que está prohibido pues entregarnos la información de los contratos de energía y nos manda entonces a la ley de propiedad industrial y nos manda a las excepciones de la ley de transparencia. Nosotros lo denunciamos en la Cámara de Diputados y nos estamos preparando ya para hacer una solicitud de interpelación a este funcionario para que le explique al hemiciclo bajo qué condiciones o bajo qué autoridad él entonces toma una decisión discrecional donde le niega la información al legislador cuando la propia Constitución, nuestra Carta Magna, pues establece que nosotros somos el órgano de fiscalización y control del Estado y que los contrapesos son un elemento constitucional que es válido y es propicio para la buena democracia. Pero entonces, Gadis, ¿cuál fue el argumento para no ofrecer la información que ustedes estaban buscando para la evaluación y que si es transparente y esto es una bandera del gobierno, hasta fuera del país se les reconoce por un nivel de mejoría en la transparencia? ¿Cuál es el argumento para negar la información? El argumento puro y simple es que los contratos tenían una cláusula de confidencialidad y que no podía ser entregado. Simple y llanamente. Entonces ahí le atribuyeron algunos considerandos, algunos articulados excepcionales de la ley de libre acceso a la información pública y de la ley de propiedad industrial. Simple y tácitamente así fue como... De hecho, le voy a facilitar la comunicación que nos fue enviada para que ustedes puedan estudiarla con detenimiento y vean la gravedad del asunto. Gadis, se termina la legislatura y la prensa justamente en el día de hoy reseña de la cantidad de proyectos que tienen tanto tiempo dando vuelta y que había quizá algún nivel de esperanza de que
ya saliéramos de algunos de ellos, pero no se va a poder. No se va a poder, algunos perimen, otros no perimen. Se destaca lo del el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. No sé qué pasará con ese pareciera que no perime, pero igual están en el tema de que lo van a engavetar porque no tienen el quórum para que se apruebe el juicio político. De lo que no se hizo y de los tropiezos del Congreso, específicamente de la Cámara de Diputados, que juega un papel tan importante, porque el Senado puede hacer algo, pero tiene que pasar a la Cámara puede hacer algo bueno o malo, pero en la Cámara de Diputados es que se aprueba o se desaprueba. Sí, lo cierto es que el mayor filtro existe en la Cámara de Diputados por la gran cantidad de personas que vemos con formas de pensar distintas. Sí hay muchos temas pendientes, pero entiendo que en la próxima legislatura sin ningún problema podrían ser aprobados. Está pendiente el tema. Si se pudo aprobar ahora, ¿por qué se puede aprobar en la que No, viene? por ejemplo, el código, porque se necesitan consensos. Y tú poner de acuerdo tantas bancadas, poner de acuerdo 190 diputados no es tan simple como se ve. No es simple. Por eso el contrapeso mayor de las dos salas del Congreso está en la Cámara de Diputados. Pero sí tenemos pendiente el Código Penal, que en algún momento tendremos que llegar a consenso para la aprobación. Está el tema pendiente de los miembros de la Cámara de Cuentas, que no cuentan con los votos por una razón simple. De la forma que se trabajó el tema del juicio, los elementos que fueron considerados para que se propiciara un juicio político no son lo suficientes. Y nosotros, de hecho, los diputados que estuvieron del PLD y de la Fuerza del Pueblo y otras fuerzas políticas que estuvieron en la comisión, demandaron de que se entregara mayor información para poder entonces tomar una decisión de aprobar el informe o de votar por el informe que fuera lo más robusto posible y evitar entonces nosotros jugar un papelazo. De hecho, todavía hay muchas nebulosas con respecto al tema de la Cámara de Cuentas. Vimos cómo el Ministerio Público archivó la denuncia que había contra el presidente y al final vemos que el tiempo le ha ido dando la razón a este joven, que no lo conozco en lo personal, cuando él decía que había una trama para desacreditarlo y para hacerlo saltar del cargo. Entonces, de manera sorpresiva para todos, se archiva el caso. Lo primero que denunciaron irregularidades ahí en esa institución fue el PLD. Mira, es que la Cámara de Cuentas se vendió como un estamento totalmente independiente. Entonces, el PRM, que tiene mayoría mecánica en la Cámara de Cuentas, o sea, en el Congreso, y aprobó la Cámara de Cuentas, hoy lo vemos con un plan marcado de tener una nueva Cámara de Cuentas. Nosotros no tenemos problema de que haya una nueva Cámara de Cuentas, nosotros para nada, todo lo contrario. De hecho, esta Cámara de Cuentas, como nunca en la vida había sido, yo entiendo que violentada, porque tuvo que llevar al Ministerio Público a tomarse atribuciones que no le corresponden y de intervenir en una Cámara de Cuentas es algo inclusive lesivo a la democracia dominicana. Ahora, yo lo que entiendo es que si no existen los elementos, ¿por qué nosotros aprobar un informe donde no tenemos la información suficiente para tomar una decisión que pueda ir en beneficio del pueblo dominicano? ¿Cuál es la premura, en este caso del PRM, con aprobar un juicio político sin tener los elementos? Y si se logra aprobar, entonces nos daremos cuenta, porque vamos a pedir, ¿verdad?, que sea totalmente transparente el proceso y que el pueblo dominicano vea en qué consiste entonces este juicio que anda buscando el PRM. Y hay que ver también cuáles serían las intenciones de cara al futuro con tener una nueva Cámara de Cuentas. Gadi, volviendo de nuevo al tema eléctrico, la semana pasada hubo una rueda de prensa en la cual tú estabas, donde ustedes denunciaron un tema con Manzanillo, que nosotros lo habíamos comentado porque nos habíamos hecho eco de un artículo de Bernardo Castellano, del ingeniero Bernardo Castellano, donde decía que fueron modificados términos de referencia para favorecer a las empresas que se están instalando en Manzanillo. Todavía más, yo vi en esta semana en la prensa que se le iba a dar el tratamiento de zona franca, con lo cual se les privilegia en relación a los demás generadores. Bueno, no es nada nuevo, porque este es un gobierno que desde el inicio, desde su génesis, ha estado marcado con trabajar para beneficiar a la oligarquía. Yo de verdad que no veo nada nuevo, lo que sí, con la responsabilidad que nos caracteriza como ciudadanos, y en este caso como secretario de Energía y Minas del PLD, pues hicimos algunas denuncias en sentido general de todo el sector. En el caso específico de Manzanillo, pues lamentablemente por
por cambiar unos términos de referencia que habían sido dejados por la gestión del PLD al salir, un pliego de condiciones bastante robusto, pues se cambió la forma de cómo contratar la potencia y cómo calcularla. Entonces, ahora de manera administrativa se ha emitido una resolución que le costará al país unos cuantos miles de millones de pesos durante la vigencia del contrato de compra o venta de energía en este caso. Pero también nosotros en la misma rueda de prensa denunciamos una situación bastante calamitosa y preocupante con Punta Catalina y con el sector eléctrico en sentido general. Nosotros decíamos en la rueda de prensa que se había entregado la iglesia a Lutero con respecto a Punta Catalina. Y que ¿La iglesia Lutero? Sí, la iglesia Lutero, porque cuando tú entregas a una persona que está ligada al sector, que tiene intereses en el sector, que genera energía para que te administre un bien patrimonial estatal como Punta Catalina, entonces al final hay un conflicto de intereses que se genera, que es propio de la naturaleza humana, que si tus intereses están en riesgo, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, cuando me refiero es al tema del vicepresidente ejecutivo, quien de hecho en el propio artículo 27 de los estatutos de la compañía de generación que se acaba de crear mediante ley y que ya se está trabajando la parte estatutaria para la conformación de dicha compañía estatal, el artículo 27 establece que ninguna persona que tenga intereses en el sector y que genere energía al Sistema Eléctrico Nacional Desconectado puede ser miembro del Consejo. Pues resulta que el propio vicepresidente ejecutivo, quien todo el mundo sabe que es el juguete que se le ha entregado a Marrancini es generador a través de Multiquímica. Pero no solo eso, quien es el comisario de cuentas en dichos estatutos, quien ha sido designado por el presidente cumpliendo un capricho de este señor, es el señor Héctor Giuliani. ¿Quién es Héctor Giuliani en el sector privado? Un socio de Marrancini. De hecho, es el director del Fondo de Valores Multivalores, del cual Marrancini es el presidente. Y el señor Marrancini tiene mucha credibilidad pública, Celso Marrancini. Bueno, y lo ha hecho bien como lo hizo en CDE, que es considerado, catalogado el peor administrador que ha tenido CDE. Y el asunto está en que usted no puede violentar la normativa, la ley es para cumplirla. O también preguntarle al presidente cuáles son los intereses que hay de por medio con Punta Catalina, que no ha habido forma de que se transparente y que haya una persona ahí que no tenga intereses en el sector. Porque analizamos mira, desde la designación... Perdóname, ¿tiene el PLD calidad moral para hablar de transparencia con Sí, Punta Catalina? claro que sí. Tanto así, vamos a Punta Catalina, porque ahí es que estamos. Tanto así que se politizó Punta Catalina y se decía que hubo una sobrevaluación. En los propios estatutos, el capital social de Punta Catalina al día de hoy son 2.400 millones de dólares. Y el propio ministro de Energía ha tenido que admitir que la inversión es tal cual se dijo y que Punta Catalina es la salvación del sistema eléctrico nacional. Y si al día de hoy no hay una catástrofe mayor con los apagones, con las protestas, además, es porque Punta Catalina genera el 30% de la energía. Nunca hicieron las auditorías forenses que dijeron que iban a hacer. La auditoría se hizo, pero no la ha entregado. Y me lo dijo a mí personalmente el ministro Almonte. Y yo estoy seguro que ese monto que se colocó ahí del capital social, que equivale a 2.400 millones de dólares, que en todo momento el PLD dijo que vale Punta Catalina, está relacionado con esa auditoría. Porque ¿cómo le justifican entonces que la auditoría diga una cosa y que entonces los estatutos propios de la compañía que dan el génesis, que dan la formación de esta nueva empresa estatal, digan otra cosa? Entonces yo reto a que presenten la auditoría. Vámonos a una pausa comercial, que esto está bien caliente, señores. Volvemos, nos quedan muchos temas con Gadis Corporán. Estamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con el ingeniero Gadis Corporán Segura. Él preside la Comisión de Energía o la Secretaría de Energía del PLD. Ambas cosas. Y también en la Cámara de Diputados preside la Comisión de Energía. En las pausas, antes de iniciar el programa y en la pausa comercial de ahora, estábamos hablando de la provincia Independencia, que poco se conoce de ella y muchos ni siquiera sabemos cómo llegar allá. ¿Cómo está esa zona del país, Gadi, que es desconocida, que no participa tanto, pero que gracias a algunos representantes, tú incluido, han dado un poco más de luz y de que salga a la palestra ese nombre y esa provincia que existe? Compártenos cuál es la situación, el tema del flujo migratorio por ahí cómo es, los problemas. Tú me decías que hay mucha pobreza, mucha desigualdad. Cuéntanos a ver. Sí, Jacqueline, lo cierto es que a pesar de ser una provincia con el nombre más emblemático, que representa la gesta patriótica
que dio nacimiento a la República Dominicana, a la democracia que tenemos hoy, a nuestra independencia nacional, es una provincia olvidada, una provincia poco conocida. De hecho, uno tenía o tiene todavía que referenciarse con Barahona para que la gente pueda entender dónde estamos ubicados. Pero la provincia de Independencia es una provincia que está en el suroeste, es una de las 4 provincias de la subregión del lago Riquillo, la olla del lago Riquillo, la región de Riquillo. Y es una provincia donde todavía al día de hoy casi la mitad de nuestra población vive en situación de pobreza. A pesar de que tenemos muchísimas potencialidades para el ecoturismo, para el turismo de frontera, tenemos el lago Riquillo, tenemos una vasta historia porque en nuestro territorio vivió el cacique Enriquillo, que de hecho vivió en la isla Cabrito. Tenemos la carita de los indios, que don Manuel conoce muy bien porque pues, estuvo en descubierta en algún momento. Yo me subí. Y vio las caritas, ¿verdad? Yo me subí Cuando podía subirme todavía. Subí y bajé. Sí, no, porque es peligroso. Es muy peligroso subir. Hubo un joven que una vez se cayó. Correcto. Y tuvo al morir. Es muy peligroso. Pero nosotros apostamos a que con la ley 1221 que aprobamos, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo, y nosotros que nos hemos convertido en embajador de buena voluntad, pues los capitales económicos puedan ir a nuestra provincia a invertir, que con el desarrollo de Pedernales logremos entonces, que aprobamos de hecho una resolución en la Cámara para crear el circuito ecoturístico Lago Riquillo, que los turistas de Guayana Pedernales puedan atravesar la Sierra de Boruco, disfrutar de esa flora endémica que representa el 33%. Pero habría que construir alguna vía de comunicación. Sí, el tramo carretero Duvergé Pedernales tendría que ser habilitado porque existe, lo que pasa es que está en malas condiciones, pero eso ayudaría a que nosotros nos comunicaríamos con Pedernales en cuestión de 30 minutos, máximo 40 minutos, y se podrían crear tours, ¿verdad?, que pudieran cuando haya pasar de un lado a otro. Sí, cuando haya turismo y estamos esperanzados. Bueno, pero ya di que vienen cruceros en enero. No creo que en enero vaya a llegar el crucero a Pedernales porque falta mucho por hacer, faltan muchas infraestructuras que son importantes para que pueda realizarse el turismo en Pedernales, pero sí apostamos a que el gobierno haga una mirada hacia allá, que los ciudadanos conozcan que existimos, que de hecho tenemos el paso fronterizo de Malpaso, que representa el 40% de las exportaciones hacia Haití, que tenemos comunidades, por ejemplo, como La Descubierta, Duvergé, aprovechar y pedirle al gobierno que vaya en auxilio de nuestra provincia, que tenemos las calles de Limón totalmente destruidas, no existe ni siquiera el pavimento allá. A partir del año que viene tú verás asfaltado de todo. Esperamos, y si no, entonces apostamos que cuando Abel sea presidente, entonces nosotros logremos que se asfalte este poblado, que es el único que queda con las calles internas sin asfaltar. El PLD asfaltó la gran mayoría de los demás, no dio tiempo para pero que se construya también el tramo carretero Poste Río, Guayabal, el tramo carretero Descubierta, Los Pinos, que aún falta, que son carreteras rurales que comunicarían con la parte productiva de nuestras sierras, y así un sinnúmero de proyectos de desarrollo. La presencia haitiana. Bueno, la presencia haitiana, como en toda la región fronteriza, está bastante arraigada, bastante alta. Hay comunidades como Puerto Escondido, donde existen ya más haitianos que dominicanos. No me digas. Sí, por la necesidad de mano de obra haitiana para la agricultura, es un valle agrícola, pero también porque tenemos una frontera abierta. Entonces, tú repatrias o en este caso mandas a Haití, vamos a suponer 10 haitianos y llegan 20. Entonces, también sumado el fenómeno de que como somos una provincia muy deprimida económicamente hablando, pues nuestros ciudadanos vienen a Santo Domingo, van a Bávaro a trabajar, vienen a Santiago, y ese espacio que deja un dominicano nuestro, pues es ocupado por un haitiano. Entonces, de la única forma que nosotros lograremos detener esa inmigración haitiana es justamente creando un cordón fronterizo que nos permita crear oportunidades de empleo. En la medida que nosotros tengamos empresas pequeñas, medianas, que puedan generar oportunidad para nuestros jóvenes que se han quedado allá, que estudian en Barahona, que van a las Aguas de Neiva, entonces nosotros lograremos que esos espacios sean ocupados por dominicanos. Hasta tanto eso no se dé, se va a seguir el fenómeno de la emigración, que al día de hoy, según la experiencia nuestra electoralmente hablando, tan solo la población votante representa un 25% la que vive en la diáspora. Llámese acá en el Gran Santo Domingo y en las demás provincias del país, donde tienen que venir detrás de un sustento, detrás de poder llevarlo. Y para que voten hay que llevarlo en guagua. Para que voten tenemos que trasladarlos allá. Pero sin embargo, a pesar de que muchos tienen décadas acá, que han venido a trabajar, a buscar un mejor futuro para su familia,
existe el compromiso patriótico con nuestro terruño, que no han cambiado la residencia y mantienen la residencia y su centro de votación en la provincia, donde todos nos conocemos. Eso también ha ayudado a que los que somos representantes electos, pues sea lo mejor de la provincia. Gadis, ha estado sobre el tapete el tema de la entrega del listado de precandidatos del Partido Revolucionario Moderno a las embajadas, a la DNCD, a todo eso, y Paliza decía que la oposición debía hacer lo mismo, que no debería oponerse, que eso es un signo de transparencia, de apertura, en fin. Yo lo que entiendo que es un signo que manda una señal inequívoca de que el PRM tiene muchos sectores oscuros ligados a sus estructuras y que una manera de sacudirse un poco de la situación que tienen, donde tienen autoridades electas, muchos extraditados, otros presos en Miami, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso han acudido a este tipo de medidas que yo lo entiendo que no era necesaria, porque ¿quién maneja los organismos de inteligencia de este país? Lo maneja el gobierno. ¿Y quién está en el gobierno? Es el propio PRM. Entonces yo entiendo que la propia Constitución, nuestras leyes establecen cuáles son los mecanismos para usted depurar a un ciudadano dominicano. O sea, no veo la necesidad de que sectores externos al país, a nuestra democracia, tengan que estar inmiscuyéndose en la política interna de nuestro país. Pero sí influyen. Hoy la prensa reseña que, por ejemplo, el presidente Biden va a tener una reunión con los candidatos presidenciales. ¿De dónde? ¿De Guatemala? No, pero en Guatemala porque hay un tranque electoral, hay un problema ahí. Sí, pero ahí se ve que hay una participación y cuando ellos le encanta la injerencia. Sí, y si se la piden mejor todavía. Se la piden mejor. Yo lo que entiendo que nosotros como país, independientemente de que pueda haber injerencia o no, y para nadie es un secreto, de la influencia de Estados Unidos en todo el continente americano, pero yo entiendo que nosotros somos un país libre, soberano e independiente. Ellos influyen, oíste. Libre, soberano e independiente. Entonces, yo entiendo que bajo ninguna circunstancia... En un mundo globalizado eso es una poesía. No, pero antes de que era globalizado, ya ellos influyen. Pero antes de llegar hasta ese punto, yo entiendo que es una señal peligrosa. Yo entiendo que nosotros debemos mantener y fortalecer nuestra democracia y mantener lazos, para depurar, lazos de amistad. ¿Cómo van ustedes a depurar? Pues nosotros hasta ahora, en el Congreso, en los ayuntamientos, en el Senado, no tenemos ningún... ¿No ocupan para arriba tú? No, porque al final los partidos no están exentos de que puedan haber... Pero de ustedes no hay ninguno preso, no, ninguno extraditado, ni ninguno. Y nosotros hemos dado cumplimiento a la ley y al reglamento de la Junta y hemos entregado inclusive los papeles de buena conducta. ¿Cuál es el organismo que está facultado a entregar un papel de buena conducta? Es el Ministerio Público, la Procuraduría. Entonces nosotros, de hecho yo cuando me inscribí ahora para nuestra repostulación entregamos un papel de buena conducta, a pesar de que somos legislador. Entonces entiendo que la ley acá y los organismos de inteligencia deben funcionar. Finalmente, ¿qué se huele de alianzas? ¿Qué se olfatea? Si supiera que nosotros estábamos conversando, pero a pesar de ello tenemos un candidato presidencial que está en las calles, celebramos la Marcha de la Esperanza, este domingo pasado celebramos la gran marcha en Santo Domingo, donde el propio candidato había manifestado que este gobierno se ha olvidado de los pobres y del país. Y en su momento entendemos que se anunciará al país. Hay conversaciones con el PRD, hay conversaciones con la Fuerza del Pueblo, pero la ley nos establece que hasta septiembre, mediados de septiembre, pues nosotros tenemos chance para las alianzas. Y el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha ido aliado los procesos. Hemos concertado alianzas que han permitido triunfos electorales en primera vuelta y que hemos sido el partido que democráticamente ha ganado más elecciones. Gadis Corporán, muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos gracias a ustedes. muy pronto. Nos vamos a comerciales más televidentes, pero claro,